Hoy día vamos a cerrar el ciclo de predicaciones sobre los milagros, ¿ya? Y bueno, vamos a acercarnos a un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 17, del versículo 24 al 27, ¿ya? Este capítulo de Mateo, 17, 24 al 17, es uno de los, el último sermón que estará centrado en los milagros. Hemos ya ido predicando los milagros de Jesús, que ha realizado con personas, y también los milagros de la naturaleza. Y bueno, hoy día corresponde hablar de un milagro bien especial. Partamos de la base que es bien especial, y tendremos que encontrar un camino para entender este milagro, ¿ya? Porque tiene sus controversias. Diría yo, más que controversias, diría yo que este es uno de los milagros que uno podría colocarlo en la categoría de milagros que no tienen un cierre final. Por ejemplo, cuando veíamos que el endemoniado era liberado de su demonio, sabíamos que había vuelto en sí. Cuando el leproso se acercó a Jesús y fue sanado, vimos que el leproso había sido sanado. Pero este milagro pareciera que queda ahí para la, como que le faltara un versículo, pero no es que le falte un versículo, solo que pareciera ser que el milagro no es lo más relevante. Seguramente el entramado de este mensaje vamos a encontrar algunas cositas que nos pueden ayudar. Mateo capítulo 17, entonces, versículos 24 al 27, dice de la siguiente manera: Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle. O sea, a Pedro ya le habían consultado fuera de la casa, en el camino, y al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes le cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces, los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. No sabemos si lo hizo, pero sí fue enviado a buscar un pez. Los relatos de las pescas siempre son pescas milagrosas. ¿Han fijado ustedes? Echa la red y salen muchos peces. Acá hay elementos que son bastante curiosos del relato y interesantes también para nuestra reflexión. Cuando la pregunta que se le hace a Pedro: ¿tu maestro no paga los impuestos del templo?, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que no estamos hablando del impuesto romano. Al menos en este momento no estamos hablando del impuesto romano. Ya lo voy a explicar, que se había instalado en función de oprimir a los pueblos que tenían bajo su control. Por otro lado, también es bueno decir que en el caso de la NBI dice en el 26 que el impuesto se cobra a los hijos, no se le cobra, dicen otras versiones, y a los extraños sí se le cobra. Entonces ahí hay un elemento también importante que destacar. Yo tengo 3 consideraciones y espero en las 3 consideraciones abrir un poco de luz respecto a esto, pero me parece que son tres consideraciones que deberíamos
tener en cuenta para analizar este pasaje. A la primera le he llamado las cosas curiosas del milagro. Primero, ¿por qué curiosas? Primero hay que decir que es el milagro que se relata solo en Mateo. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, Mateo está escribiendo siempre considerando que hay una comunidad posterior, ¿cierto?, del mismo relato, de la misma historia, 40 años posterior, ¿cierto?, en el año 70 aproximadamente, que está leyendo este relato y seguramente tendrá que internalizar qué es lo que hay detrás de estas palabras o de esta narración para poder aplicarla a su vida. Entonces, hay cosas curiosas de este milagro. Primero, es el único milagro que Jesús realiza para suplir la necesidad de él y quizás de Pedro en este caso, pero de él. ¿Se han fijado ustedes que en el relato de los milagros o los relatos de la acción de Jesús, por lo general Jesús nunca hace un milagro en función de él o para beneficio de él? Y esto hay que recordarlo en función de la tentación de Cristo. ¿Se acuerdan en el desierto? Satanás había tentado a Cristo y sus tentaciones estaban con, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras ¿en qué? En pan. ¿Se acuerdan? Aliméntate. Y Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Interesante porque en las tres tentaciones, ¿cierto? Esta que se le ofrece mirar a todos y hacerse dueño de todo, Jesús responde también que no, porque eso le pertenece al Señor, pero evidentemente el milagro, al menos en la tentación, uno va encontrando que en el camino Jesús nunca usa un milagro para beneficio propio. Pero acá, el milagro del pez o de la moneda en el pez tiene como propósito solucionar un problema del cual se le está acusando al maestro de no pagar el impuesto del templo. Ya voy a hablar del impuesto del templo. Por lo tanto, uno podría pensar como cosa curiosa eso, aun cuando no fue egoísta este milagro, no es para él solo, sino también para pagar el impuesto de Pedro. También es el milagro que usa solo un pez, en medio de una serie de relatos donde los peces son importantes. ¿Cuántos para alimentar a las 5.000 se necesitaban 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Cuando le pidió que echaran las redes también, ¿cierto? Salieron una cantidad grande de peces. Es curioso que acá solamente tenga que ir, tirar el anzuelo y tomar un solo pez que es suficiente para proveer lo necesario para pagar el impuesto. Otra cosa curiosa, y lo dije al comienzo, que es el único relato que no tiene resultados finales, como que pareciera que queda en el vacío si realmente lo hizo o no lo hizo. No sabemos si fue a pagar el impuesto o no, pero uno supone que el milagro era para pagar su impuesto. Págalo por ti y por mí, dice el relato. Ese es un aspecto curioso también de este milagro. Entonces uno podría entender que es un milagro extraño desde el punto de vista de lo que Jesús va haciendo, porque además es extraño en función de que tiene que ver con algo que está pasando en la realidad social de la época y que no es algo nuevo, sino que tiene un aspecto histórico. Y eso es mi segundo elemento a considerar que tenemos que revisar. ¿Cuál era el aspecto histórico que tenía este relato? Cuando uno trata de rastrear por qué se cobra un impuesto en el templo, por qué debe pagar un impuesto o un tributo en el templo a alguien que pertenece al mundo judío, qué fin tenía o qué propósito tenía, uno tiene que tratar de rastrearlo. De alguna forma hay que buscarle un lugar de dónde viene esto. Y si usted busca en Éxodo,
capítulo 30, versículo 11 al 16, donde hay una ley impartida por Dios que dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y las entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera, cuando paguen su rescate, estamos hablando en un tiempo que no existe la gracia, está la ley, cuando paguen su rescate, esa liberación de Egipto, ¿cierto? Esa liberación que Dios había realizado del pueblo, cuando paguen su rescate, dice, de esta manera el Señor tendrá presente, dice, que los israelitas pagaron su rescate, o sea, pagaron como ofrenda lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué función tenía el pago de este rescate? Que esa plata, esos gramos de plata, sirvieran para el funcionamiento del tabernáculo y posteriormente sirvieran para la mantención del templo. Imagínense ustedes, solo un ejemplo, si cada día tenía funcionamiento del templo o el tabernáculo y en algún momento había que hacer sacrificio y habían personas dedicadas a esto, debían también estas personas que se dedicaban a esto no solamente tener los recursos para poder funcionar en el proyecto de Dios, porque este es el proyecto de Dios. El tabernáculo es el proyecto de Dios en función de su presencia entre ellos, en medio del pueblo, y para que funcione ese proyecto de Dios, evidentemente ellos deben pagar por su rescate. Ese rescate que los sacó de la esclavitud. Entonces tenía que ver con el dinero de la redención, tenía que ver con el dinero que se pagaba en función del rescate de su vida, y esto fue a través de la historia realizándose de manera que incluso en las diásporas, en aquellos lugares que se esparcieron los judíos por distintos lugares, habían momentos del mes que se llama el mes de Adar, donde se instalaban mesas en distintos lugares, aun cuando no estaba el templo, pero estaba el impuesto que se cobraba en función de aquella liberación y aquella redención para poder seguir con el proyecto de Dios y llevarlo adelante. ¿Cuál era el proyecto de Dios? La mantención, en el caso del templo, de todo lo que se hacía en el templo, de los que vivían al servicio del templo, los que servían a otros en el templo, y eso se tenía que pagar. Pagaban entonces una especie de moneda en medio ciclo, que es una doble dracma, y esa moneda, que tiene una connotación griega, por supuesto, muy distinta a lo que era la moneda judía, debía entregarse a las personas a cargo, a los que cobraban los impuestos. Este impuesto no es el impuesto que cobraba Mateo cuando se encuentra con Jesús. Mateo está cobrando el impuesto romano. Este impuesto tiene que ver con el templo, específicamente con el templo, para su funcionamiento. Si no se paga ese impuesto, el templo no puede funcionar. Si no se paga en la diáspora también este tributo, tampoco pueden funcionar aquellos lugares donde habían personas que servían y leían la Torá y atendían al pueblo en función de lo que se hacía religiosamente. Pero lo interesante que la diáspora
incluso Nehemías bajó este tributo, la cantidad, el monto, lo baja Nehemías en algún momento de la historia, porque era demasiado alto, lo baja. Pero es interesante, el mes se pagaba el 15º día del mes de Adar en el calendario hebreo, que es febrero-marzo de nuestro calendario, y que se asocia en el mundo judío con el día de la salvación y de la alegría. Se asocia con el día de la salvación y la alegría. Entonces los dirigentes de la comunidad judía recaudaban el impuesto medio siglo, instalándose en distintos lugares con cajas en forma de trompetas, parecidas a las que habían en el templo en el primer siglo, donde se depositaba este impuesto. Entonces es interesante el aspecto histórico, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo a Jesús le están llevando a cabo a Pedro esta pregunta? ¿Tu maestro paga el impuesto? Pedro dice, sí, lo paga. Y ustedes se dieron cuenta que no lo había pagado, ¿cierto? Es como que reacciona. ¿Tu maestro paga el impuesto? Sí, lo paga. Como que es una reacción de Pedro para contestar algo que no ha pasado, porque en el relato Jesús no ha pagado el impuesto. Entonces hay otra línea, y permítanme, si es muy enredada la puedo explicar a la salida, al final creo que no, creo que no. Pero hay una línea que se conoce en un librito de Bruce Malina, que habla, y lo recomiendo, que habla sobre la vergüenza y el honor. Entonces, pareciera ser que también dentro del entramado del milagro está en juego el tema del honor y está en juego el tema de la vergüenza y la deshonra. Voy a citar a Malina, el texto que le mostré, porque me pareció interesante a mí plantearlo, porque a lo mejor también hay algo de eso dentro del entramado del texto. Entonces va a decir Malina que él es uno de los pioneros que trabaja este tema o incorpora las ciencias sociales a la interpretación del Nuevo Testamento. Él dice que existen 3 líneas relativas a las personas del mundo mediterráneo. ¿Cómo funcionan? La ética del mundo mediterráneo y los valores del mundo mediterráneo y el honor y la vergüenza del mundo mediterráneo no son igual que nuestros tiempos hoy día, son totalmente distintos. Entonces él va a decir que existen 3 líneas relativas a las personas del mundo mediterráneo, 3 límites fronterizos están dominados por 3 cosas: el poder, el estatus que tiene una persona, y que el estatus se lo da el género en aquellos tiempos, el hombre en este caso, y un elemento más que el tema religioso. Estatus, el estatus que tiene, el poder y el elemento religioso le van a permitir a una persona dentro de esa sociedad funcionar con ciertas características que le van a entregar a él algo que se llama honor, porque confluyen estos 3 elementos, el estatus, el poder y la religión, en el tema denominado honor o vergüenza. El honor podría ser descrito entonces como las actitudes, dice, y las conductas socialmente adecuadas en el área que cruza el poder, el estatus y la religión. O sea, mientras se mantenga, ¿cierto?, con ese poder, padre le dice al hijo, ve a hacer esto, el hijo tiene que hacerlo. Si el hijo no lo hace, coloca en deshonra a su padre. Es interesante entonces que el honor es el valor que una persona tiene a sus propios ojos, primero, en ese estatus, en ese poder y en ese tema de religioso, más el valor que le va a otorgar la sociedad en la que se mueve, en este caso la sociedad del primer siglo donde Jesús se mueve. Por ejemplo, no solamente el ejemplo del padre, sino un maestro con un discípulo. Si el maestro le dice al discípulo que tiene que aprender esto y el discípulo hace todo lo contrario, al momento de que el discípulo hace todo lo contrario, deshonra a su maestro. Entonces estaría en una condición de deshonor. Y eso me pareció interesante
como un rastrearlo. En consecuencia, va a decir Malina, una persona que vive en una sociedad depende de la valoración de su honor, que le sitúa en la escala de un estatus de la comunidad. Así pues, dice, el problema del honor para una persona que reclama gira en torno al cómo, por quién y en virtud de quién otros juzgan ese honor y evalúan las acciones de una persona como dignas o indignas o como honor o deshonor según su reputación. Entonces, permítame hacer este ejercicio. ¿Cómo se adquiere el honor? Dice Malina. Se adquiere a través de un desafío y respuesta. Es una interacción que tiene 3 frases. Primero, el desafío manifiesto. En ciertas acciones, palabras, que pueden ser incluso ambas cosas. Y aquí me acerco al texto bíblico, versículo 24. El desafío manifiesto del honor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Es un desafío manifiesto, interesante, pero manifiesto negativamente. Está deshonrando esto. Lo segundo, la percepción de aquel que encuentra el mensaje, en este caso Pedro, tanto por el individuo que va dirigido este mensaje como que el público en general. Los que están escuchando, los cobradores de impuestos, están diciendo, aquí hay un maestro que no está cumpliendo con el pago del impuesto. Es un hombre que está siendo deshonrado. Entonces, aquel que recibe, el receptor, recibe el mensaje, ¿cierto? Y lo entiende inmediatamente como una forma de increpar a su maestro para deshonrarlo. Entonces, la pregunta que va a internalizar Pedro es, tu maestro no ha pagado el impuesto. Entonces el aspecto de la pregunta tiene una connotación negativa. Es un insulto y una ofrenda sobre su maestro. Y el tercer elemento que Malina va a usar, dice para el tema del honor, es la reacción del individuo que recibe la pregunta. ¿Por qué no fueron a Jesús a preguntárselo? Se lo preguntaron a Pedro, a sus discípulos. La reacción del individuo, que es el receptor de la pregunta, y hace una evaluación de esta reacción y responde, no, sí paga, inmediatamente, defendiendo el honor de su maestro. Pero Jesús pagó el impuesto, no lo había pagado. No lo había pagado. El desafío es una usurpación de parte de esta pregunta de los cobradores de impuestos a la reputación del otro. Es privar de su reputación y de su honor a una persona, en este caso de Jesús. Cuando la persona es desafiada, no puede contestar o no puede responder el desafío si no está en igualdad. Y eso me llamó la atención. O sea, los cobradores de impuestos consideran a Jesús y a Pedro en igualdad de honor o en igualdad de deshonor. O sea, preguntan para acusarlos de que está deshonrando algo, por lo tanto, como maestro. Eso parece interesante. Vuelvo a decir, quizás Pedro responde, sí lo paga, cuando no lo había pagado su impuesto. Teniendo en cuenta estas 3 consideraciones que para mí fueron importantes, yo quisiera plantear 3 ideas respecto a cómo puede ayudar a nuestra fe estos versículos. Y quiero partir con el versículo 27. Pero, dice Jesús, para no escandalizar a la gente, porque la palabra griega es escandalizo, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. O sea, para que no se escandalicen estos cobradores de impuestos ni el público en general, no caigamos en deshonra ni permitamos que ellos, ¿cierto?, se sientan ofendidos, paguemos el impuesto. Aunque va a explicar Jesús en la pregunta posterior que los hijos
de Dios, en este caso los hijos, no deberían pagar el impuesto. Entonces, uno tendría que preguntarse por qué esto es importante para la comunidad mateana a la cual está escribiendo. Ustedes saben que lo que vimos en el aspecto histórico, todo judío mayor de 20 años tenía que pagar el impuesto del templo. Pero si usted se pregunta si está escribiendo una comunidad que no tiene templo en el 70, el templo había sido destruido y ya no se construyó un templo después. Entonces hay que buscar por qué esto se está escribiendo también a esa comunidad y qué sentido tiene. Bueno, la historia dice lo siguiente, que después de la destrucción del templo, el emperador romano Vespasiano decretó que el medio ciclo del impuesto que se pagaba en el templo, y como no había templo, ahora tenía que pagarse en la tesorería del templo de Júpiter Capitolio de Roma. O sea, pasar de la ofrenda de expiación, de salvación de Dios, a una ofrenda a un Dios de los romanos. Así que aquí surgió un problema para la comunidad mateana. ¿Y cuál era el problema? Estaban entre la espada y la pared porque tenían que pagar el impuesto para algo pagano. Entonces, mire qué interesante lo que va a decir Jesús. Entonces, tanto judíos de la época como los cristianos que habían sido seguidores de Jesucristo, se sintieron tentados a rebelarse contra aquella imposición del impuesto, porque ya no había templo y se sintieron obligados, incluso presionados, a rebelarse contra eso. Entonces, la rebelión, lo que podía causarle a esos cristianos, ¿qué es lo que era? La muerte o la deshonra. Y eso es muy interesante desde la perspectiva de este texto. ¿Por qué? Porque si era una imposición y una obligación ahora no al templo, sino que a un templo pagano, entonces aquellos que escucharon el relato, aquellos que leyeron de este relato, tenían que cuidar su reputación de ciudadanos para ser leales, aunque pareciera ser que al entregar su impuesto lo estaban haciendo frente a algo que no los identificaba plenamente. Pero el llamado era, entonces, cumplan con sus deberes ciudadanos. ¿Para qué se arriesgan a perder el honor? ¿Para qué se arriesgan como cristianos a morir? Páguenlo. Paguen el impuesto. La historia, entonces, de los evangelios, en este caso el evangelio de Mateo, es interesante, toda vez que si ellos no pagaban este impuesto, eran considerados ciudadanos desleales, deshonrosos, y por lo tanto serían perseguidos, como en algunos casos fueron perseguidos. Entonces esta historia nos dice a nosotros que el cristianismo no solamente requiere que sirvamos al Señor, no solamente nos manda que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, sino que a veces para no perder la vida y seguir en el proyecto de Dios tendremos que cumplir con ciertas cosas con las cuales no siempre estaremos de acuerdo. El cristiano que exige de las obligaciones, o sea, exige del Señor algo, también debe entender que el Señor exige del mismo cristiano que tenga una buena conducta dentro de su lugar donde vive. Como ciudadano, no solamente está llamado a servir a Dios, sino también servir en la ciudad donde está como un buen cristiano, como un buen testimonio. Eso es lo primero. Lo segundo, Pedro responde, sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro a la casa, que se adelantó Jesús a la pregunta, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos, impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Otras versiones dice, ¿a los hijos o a los extraños? Y Pedro responde, a los demás. Entonces Jesús le dice, entonces los suyos están exentos de pagar. Y es muy interesante
esto porque lo que va a plantearse, recuérdense ustedes que el pago del impuesto tiene que ver con un pago sobre la liberación de la esclavitud, sobre el rescate de su vida. Entonces, Santiago Guijarro, en uno de sus libros, dice que este episodio es una introducción al discurso sobre la vida comunitaria. ¿Se acuerdan ustedes de la predicación del domingo anterior de la higuera estéril, cierto? Y el templo que había sido cueva de ladrones. Entonces, pareciera ser que ya no hay que mirar la higuera estéril porque existe otra comunidad cuando dice, miren a Dios y tengan fe en Él. O sea, la fe es el cambio de relación. Ya no es el templo, ya no es el lugar que no da fruto. Y Santiago Guijarro va a decir, un teólogo, que la comunidad, este discurso, en fin, de este milagro, tiene como propósito mostrar que existe una nueva comunidad que se centra en Jesús y por lo tanto los discípulos, como son parte de una nueva comunidad que es comprada a precio de sangre por Jesucristo, no tienen necesidad de pagar un impuesto porque esa vinculación con Israel ha terminado en el momento que Jesucristo estableció esa comunidad. Solo para recordarlo nomás simplemente. Cuando su madre y sus hermanos buscan a Jesús, le dicen, Maestro, afuera está tu madre y tus hermanos buscándote. Y Jesús mira a los que estaban sentados y le dice, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Es una ruptura. Y es muy interesante esto, ¿saben por qué? Porque en el fondo también hay un mensaje detrás que ya se ha terminado un periodo importante de la historia en que ya no necesitamos el templo y no necesitamos un lugar físico, sino que ahora pertenecemos a una comunidad que no es la higuera estéril ni el templo, sino que somos parte de una comunidad simplemente porque hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la ofrenda de Israel en el Éxodo, que trae salvación, que de alguna manera es por el pago de nuestra salvación, ya no habrá que entregarla porque simplemente esta ofrenda se entregó en la cruz del Calvario, como dice Hebreos capítulo 7, y es suficiente, 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una vez y para siempre, porque se ofreció a sí mismo. Entonces no tenemos que entender esto como un elemento que anula la obra de Cristo, sino que todo lo contrario, quien se encuentra con este regalo de ser parte de esta comunidad, no solo tiene el beneficio de que ha sido, como cristiano, como hijo de Dios, comprado a precio de sangre y no por una moneda, sino que ha sido comprado a precio de sangre, tendrá que comportarse como es digno de aquel que ha sido rescatado, ¿cierto?, por aquel Señor que nos da a nosotros la vida. Y lo último tiene que ver con la provisión. ¿Dónde está la provisión que encontramos en el relato? En el pez. Y no es una tremenda provisión. Hay que pagar para no caer en deshonra. Hay que pagar para que no se arriesguen a la muerte en el tiempo de la comunidad materana. Pero también hay un elemento importante, la provisión del Señor. Y en este incidente del pescado, evidentemente lo que va a mostrar Jesús, que aun cuando ese milagro trae un beneficio particular para él y para Pedro, porque para no caer en deshonra lo pagan el impuesto, o no sabemos si lo paga porque el relato no lo dice, pero al menos quieren cumplir con el impuesto, lo que va a quedar claro es que Jesús va a ser aquel que provee desde un milagro para cumplir con aquellas cosas que están dentro del proyecto de Dios. Y aquí me detengo solamente en el tema del proyecto de Dios. Hoy día no hay templo,
¿cierto? Hoy día no hay sacrificios en el altar. Hoy día el sacrificio fue realizado en la cruz del Calvario. Pero el proyecto de Dios sigue en pie. Y en este proyecto de Dios, nosotros no tenemos que pagar impuestos. El diezmo y nuestras ofrendas no son nuestros impuestos, sino que son una forma de adoración que surge de nuestra santidad. ¿Para qué? Para que el proyecto de Dios siga adelante. ¿Participaremos nosotros de este proyecto de Dios para que siga adelante? Es una pregunta que tenemos que responder cada uno. Con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, efectivamente, no hay templo, no pagamos impuestos. Usted entra a la iglesia y tampoco le vamos a cobrar el impuesto. Pero si conocemos que el proyecto de Dios del Éxodo tenía como propósito que recordaran el rescate que Dios había hecho, porque estaban en el tiempo de la ley. Y a partir de Jesucristo ya ese rescate no se paga porque Cristo lo pagó todo. Y damos gloria al Señor porque lo pagó todo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y solo nos queda a nosotros servirle con todo nuestro corazón. Hay un elemento que nunca se detendrá, que es el proyecto del reino de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo participamos en el proyecto del reino de Dios? Con nuestra vida, el pastor Rudy lo decía en los avisos, con nuestro servicio, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos llevaremos el evangelio, predicaremos el evangelio, serviremos a otros, nos involucramos en la obra del Señor con nuestros dones y talentos. Pero también llevamos el proyecto de Dios, este proyecto de Dios que no para en esta ciudad, que prepara un templo como este, que entre paréntesis, para aquellos que son nuevos de la iglesia, un proyecto que fue soñado por 50 o 30 personas hace 85, 83 años atrás, cuando encontraron un taller mecánico en este lugar y dijeron, aquí colocaremos la iglesia. Y en esta iglesia estamos sentados nosotros, porque en ese proyecto de Dios, pensado para que la gente pudiera entrar y conocer a Cristo, ese proyecto de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Usted sabe que esa banca donde está usted, la compraron hombres y mujeres porque creyeron en este proyecto de Dios. Y no en el impuesto, porque el impuesto es parte de una religión. No en el impuesto porque el impuesto es parte de una cuestión humana. No, es la santidad personal, esa progresión de nuestra santidad que nos debe llevar a involucrarnos en el proyecto de Dios. Cuando usted da su ofrenda, usted no sabe el alcance de su ofrenda, cómo bendice la vida de otros con su ofrenda. Cuando usted entrega su diezmo, no es su impuesto, pero cuando entrega su diezmo, es una forma de extender el reino de Dios y extender la palabra del Señor para que se den otras posibilidades de trabajo. Academia bíblica, jóvenes, adultos, mujeres, varones, niños y una serie de espacios que tienen que ser en este templo que lleva 83 años, remodelado, que tienen que entrar en intervenciones profundas para que tengamos mejores transmisiones, para que tengamos mejor alcance y para aquellos que escuchan en las casas, que escuchan la palabra del Señor, no solo en este país, sino fuera del país, no solo en esta ciudad, sino fuera de esta ciudad, que están siendo bendecidos por nuestro culto, porque este es el proyecto de Dios. Pero damos al Señor no en función de un impuesto, sino damos al Señor con alegría para que la palabra del Señor sea predicada desde aquí hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo nos involucramos en el proyecto de Dios? No pagamos impuestos. Nos involucramos con nuestras vidas, nos involucramos con nuestras ofrendas y nos involucramos con nuestros diezmos para la gloria del Señor. Y tampoco pagamos por nuestro rescate, porque el rescate lo pagó uno solo y para siempre. Amén.
Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. Desde este milagro, sigamos participando del proyecto de Dios, con nuestras vidas primero, después con nuestras ofrendas, nuestros diezmos y con todo lo que podamos tener, porque posiblemente usted tiene dones y habilidades para servir al Señor. Y en esos lugares donde necesitamos trabajar, seguramente habrán personas que serán bendecidas por su trabajo y su labor como hijos del Señor. Como dije, desde aquí de Bustamante hasta lo último de la tierra. Amén. Oremos al Señor, pónganse de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos relatos, Señor, que son complejos, pero que también seguramente una comunidad estaba viviendo estas presiones muy, muy fuertes en su servicio, pero que tenían que tener un comportamiento adecuado en la ciudad. Estamos en tiempos políticos muy complejos y quizás muchos de nosotros también estamos muy tentados a abandonar y dejar de participar. Somos llamados a ser como cristianos ejemplos para otros. Participar para poder también ser parte de la acción de una ciudad, de un país. Pero también somos llamados a participar en el proyecto tuyo de diferentes maneras, con nuestros dones, habilidades, ofrendas, diezmos, con nuestras propias vidas, que surgen de un caminar y de una reflexión profunda de tu palabra. No surge de un ritual como en el templo, porque ya no existe el templo. No surge de algo político, porque surge del amor que tenemos hacia Jesucristo y la gratitud que tenemos hacia aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz una vez y para siempre. Por lo tanto, desde ahí, desde nuestra profunda reflexión y emoción de lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos involucramos en el proyecto de Dios desde este lugar hasta lo último de la tierra, para que sea conocido en la tierra, como decía el salmista, tu camino y tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.